José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña es un político y activista mexicano, antiguo miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática, en el que se desempeñó como secretario de Comunicación y vocero. Fue diputado federal por el Partido del Trabajo representando el Distrito 19 del Distrito Federal, con cabecera en Iztapalapa, para el periodo de 2009 a 2012. Gerardo Fernández Noroña es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Inició sus actividades políticas en el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue candidato a diputado por el Partido Mexicano Socialista en 1988. Actualmente es dirigente de la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Adelante. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, una disculpa por el retraso, acostumbro ser puntual, pero tuve un contratiempo ahí de último momento. ¿Se oye bien? Sí. Estaba de hecho buscando mi teléfono que dejé en la camioneta porque acostumbro subir la foto de la asistencia a las redes, porque doy pláticas en universidades privadas, públicas, en escuelas de muy diverso tipo, en plazas, en auditorios, en reuniones de lo más diverso, y mis malquerientes dicen que nos reunimos 3 gatos siempre, entonces quería subir la foto del auditorio, pero bueno, ya como olvidé, el teléfono quedará para otra ocasión. Primero quiero agradecer a las autoridades. Yo no conocía la Prepa 4 allá en mi lejana adolescencia. En algún momento pensé estudiar en la preparatoria porque quería estudiar medicina, y los azares del destino me llevaron al área de sociales finalmente. Y no me había tocado estar aquí, así es que agradezco a las autoridades, agradezco a los jóvenes que hicieron posible esta charla, y entro sin más preámbulo. Miren, los jóvenes son fundamentales en la transformación del país, son un motor importantísimo, lo digo sin ninguna demagogia, sin ninguna retórica, parafraseando a ese extraordinario presidente chileno, Salvador Allende, que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Ustedes oigan, está en las redes sociales su último mensaje: hay un golpe militar, un golpe de Estado. Hay gente que confunde una rebelión con un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un golpe hecho por las Fuerzas Armadas que rompe el orden constitucional, que depone a una autoridad legalmente constituida y que impone una situación de autoritarismo, un régimen militar de ausencia de libertades realmente bárbaro, como fue el caso de Chile. Cuando se levantan las Fuerzas Armadas con la CIA detrás en contra de Salvador Allende lanza un mensaje que yo todavía lo oigo, al tipo no se le quiebra la voz, está alentando al pueblo de Chile en un momento tan duro, tan difícil. Es realmente para mí conmovedor. Entonces, parafraseando a Salvador Allende decía algo parecido a lo que voy a plantear: un joven que no es rebelde nació decrépito. Yo les digo que un joven que no se indigna frente al hambre, la miseria, la desesperanza, la impunidad, la corrupción, la desigualdad que hay en el país, pues no es joven. Un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Un joven que diga que admira a Gustavo Madero también está de diagnóstico urgente. O sea, a mí me dicen, ¿por qué los jóvenes con izquierda? Pues, ¿dónde van a estar si no? ¿Dónde van a estar si no los jóvenes? En la oposición, en la crítica, en la construcción de una sociedad igualitaria y libertaria. Y los jóvenes están jugando un papel extraordinario frente a una cosa muy grave que ha sacudido la conciencia nacional. 43 jóvenes normalistas, más o menos de su edad, más grandes que ustedes, 19 años, fueron desaparecidos, pero no desaparecidos a secas. Es una desaparición forzada, es una desaparición generada por las fuerzas del Estado, por el Estado mexicano, por los gobiernos en turno. Entonces no es una desaparición a secas, sino es una desaparición desde el poder, es un crimen de Estado. Allá casi 5 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, hace poco menos de un mes, el cansado Procurador General de la República salió a decir barbaridades, que esos 43 jóvenes fueron asesinados entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, que sus cadáveres fueron quemados al aire libre y nadie se enteró. Se necesitan 1000 grados centígrados para quemar un cadáver.
y un crematorio, idealmente. Dicen que los quemaron al aire libre. ¿Con qué? Con llantas. Ya ven que esa no hacen humo. O sea, imagínense el número de llantas que requieres para generar 1000 grados centígrados y no se da cuenta nadie. Hay una zona militar ahí, no se enteró. Hay satélites, hay inteligencia de gobernación, de marina, del ejército. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes desaparecer 43 jóvenes en una noche, asesinarlos y quemarlos y no se da cuenta nadie? Y además se lo achacan a un alcalde pedorro de un pueblo pedorro como es Iguala. O sea, por favor, eso no lo puede hacer un alcalde. O sea, por sádico que sea, por cacique que sea en su lugar, eso no lo puede hacer un alcalde. Ahí intervinieron todos los niveles de gobierno. Son insistentes las versiones de la participación del ejército en este crimen de Estado. No sería la primera vez. Tlatlaya está documentado. Tlatlaya están 21 jóvenes asesinados, dicen que eran narcos, dicen que se habían rendido y son asesinados. Y el crimen de Ayotzinapa ha dejado en la sombra que los propios organismos internacionales han condenado. No es el primero. El país está sembrado de cadáveres, el país está bañado en sangre. ¿Por qué, si no es el primero, Ayotzinapa ha sacudido de esa manera la conciencia nacional? Porque a diferencia de todos los crímenes anteriores, donde el gobierno siempre decía fue el narco, y de esa manera dejaba impune la situación, volteaba para otro lado, en este caso dijo fue el narco y la gente dijo eso es inaceptable. Tú no puedes decir que 43 normalistas fueron desaparecidos porque eran del narco. Insistieron en esta versión perversa durante esos 4 meses queriéndola colar y no pudieron. Y al final presentan una versión igual de perversa diciendo que un grupo del narco los confundió con otro grupo del narco. O sea, eran narcos de todos modos. Se manchan la memoria de estos jóvenes normalistas. Yo estuve en un juicio público a Peña Nieto en Querétaro y la última sesión de ese juicio público fueron 2 padres de los 43 normalistas desaparecidos. Uno no hablaba español, hablaba mixteco, pobres, gente pobre, de la sierra de Guerrero, que es una zona muy pobre. El otro era también bárbaro, su testimonio. Su hijo de 33 años ya había hecho su vida y de repente sintió que su vida no tenía sentido y que tenía que hacer algo y quiso ser maestro. Y quiso ser maestro rural y se fue a estudiar a la normal rural de Ayotzinapa. Teniendo 2 hijos y a los 33 años su decisión de ser alguien lo llevó a la tragedia que todos conocemos, la desaparición y efectivamente muy probable asesinato de esos 43 jóvenes normalistas. Y una posición que nosotros, un grupo pequeño, veníamos sosteniendo de políticos, ahora voy a entrar a ese tema, de políticos diciendo que Peña debía renunciar. Primero, nosotros desde que iba a tomar protesta el 1 de diciembre de 2012 dijimos no lo dejemos tomar protesta, ese sí es un peligro para el país, ese sí es muy grave todo lo que va a hacer. No nos hicieron caso. Nosotros proponemos una forma que aquí voy a comentar, que es muy poderosa, no violenta, y nosotros insistimos desde el 1 de diciembre, seguimos insistiendo en formas de lucha no violenta, la desobediencia civil, exigiendo la renuncia a Peña Nieto, y la verdad es que nos tiraban de a locos. O sea que esto que nosotros planteábamos se ha vuelto un clamor popular. La exigencia de la renuncia a Peña Nieto está planteada en todos los ámbitos del territorio nacional. Porque se ha hecho una cosa bárbara. Ha liquidado los pilares fundamentales del marco constitucional surgido de la revolución. El artículo 3º constitucional de educación pública, laica y gratuita lo hizo pedazos. Sin tocar el artículo 3º, metió leyes secundarias que acaban con... No hay educación pública gratuita en el país. No hay una sola escuela pública en el país que sea gratuita, todas cobran cuotas, voluntarias, dicen ellos, ¿no? Y lo del laico, bueno, han llegado a avanzar a tal grado que les digo que aquí en la prepa 4 quieren de 7 a 8 dar clases de catecismo, y de 10 a 11 quieren explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Es absurdo. O sea, quieren traer esa visión. Eso no es educación, eso
Entonces, adoctrinamiento católico que no debe estar bajo ninguna circunstancia en las escuelas públicas que deben ser laicas. Y laico no es ateo, laico es por encima de todas las creencias religiosas. Yo soy ateo, las escuelas no tienen que ser ateas, deben ser laicas. Entonces, liquidaron el artículo 123 de los derechos de los trabajadores sin tocarlo, una reforma laboral que hizo legal el outsourcing. Yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata que la gente no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga liquidación, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga seguro social, no tenga nada. Dicen pago por hora como en Estados Unidos. Sí, pequeño detalle, en Estados Unidos pagan $8 la hora, en México la quieren pagar 8 pesos. Ya, pequeño detalle. Liquidaron eso. Liquidaron el artículo 27 constitucional. El 27, surgido de la revolución, le devolvió al pueblo de México la riqueza del subsuelo. Todos los países del mundo, todos, a excepción de Estados Unidos, el subsuelo le pertenece al pueblo. El agua, los minerales, el petróleo, todo lo que hay. Porfirio Díaz le había entregado a las transnacionales petroleras que ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938. Le había entregado todo. Y el país había sido saqueado. Los 20 fuimos el segundo productor de petróleo del mundo y el país no recibía ningún beneficio. Y Peña Nieto entrega el petróleo diciendo que es una reforma como la de Lázaro Cárdenas, no tiene vergüenza. Diciendo que Pemex no servía. Pemex es la empresa 36 del mundo. México tiene las tres en las primeras 500, 2 eran públicas. Pemex en el 36 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. América Móvil de Slim, que también fue público, Telmex en el 139. Pemex produce sin fallar. Dicen, todo lo que digan, no lo desmiente, lo voy a decir. Pemex produce 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día sin fallar. 2,5 millones. Antes de esta última caída del precio del petróleo, que andaba a 100, 110, estábamos ganando $90 a cada barril de petróleo. Pemex, multipliquendo 2.5 por 90, estaba produciendo 225 millones de dólares al día. Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, 365 días del año. Multiplica 225 por 365. Pemex estaba produciendo 82,000 millones de dólares al año. 1.076.000 millones de pesos al año a 13 pesos el dólar. 687,000 millones de dólares dio Pemex entre 2000 y 2012. 687,000 millones de dólares, y dicen que Pemex no sirve, dicen que no funciona. Son unos descarados, son unos vendepatrias. Es la riqueza natural más importante que tiene el país y la entregaron junto con la electricidad, violentando el artículo 27 constitucional, y del Estado laico ni les platico, está hecho pedazos. El artículo 130, los 4 pilares que son del marco constitucional. Pero dice, yo insisto en mis charlas, el artículo 136 de la Constitución dice que la Constitución es inviolable. Y alguien me dirá, pero si la viola todos los días. Sí, pero dice que es inviolable. Y dice más, dice que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga ese gobierno no vale. Y una vez que el pueblo recupere su libertad, así de bello lo dice, una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a valer y ese gobierno será juzgado junto con los que colaboraron con él. Fíjense lo que está planteado ahí. Todo el mundo habla del 39, de la soberanía que radica en el pueblo y que tiene el derecho inalienable de decidir conforme el gobierno en todo momento, pero ese 136 es quizás más poderoso, porque plantea, convoca, llama al pueblo a no perder su libertad y así la pierde, recuperarla y volver a establecer el marco constitucional surgido en la República. Yo estoy convencido que eso tenemos que hacer, que tenemos que hacer valer el artículo 136 para replantear estos 4 pilares del marco constitucional y generar condiciones para que la gente, como decía ese extraordinario revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, decía él, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y estos canallas le hacen la vida imposible al pueblo. Nosotros estamos en ese objetivo, en ese planteamiento, y nosotros decimos además una forma muy simple de lograrlo, que la gente se manifiesta y dice, bueno, es que yo me manifiesto y no pasa nada. Yo les digo, primero, que es como este gordo que quiere bajar de peso y le dicen, no, las pastillitas no sirven, te están engañando, tienes que hacer ejercicio. ¿Ah, sí? Sí. Y va al gimnasio un día y al día siguiente, no, me duelen los brazos,
no aguanto las piernas, no aguanto la panzota, mira, no me bajó nada, ¿ves? Estoy igual. No, mi amigo, no es de un día, no es de dos, no es de un mes, no es de un año, es de toda la vida. Es de permanencia, de constancia. La lucha por la libertad y la justicia no es un tema de un día o de dos, es un tema permanente. Es de que actuemos como hombres y mujeres libres de manera cotidiana, de manera decidida. Y ahí hay discusión de por dónde. Yo digo, hay gente que me dice que el único camino que queda es el de las armas, que hay que levantarnos en armas, que esa es la única posibilidad. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. Es un camino, es retórica, es desesperación, ¿no? Además es un camino de mucho dolor y sufrimiento para el pueblo. Es un camino muy duro. Además es que se enfrente pueblo contra pueblo, por terribles que sean los policías son pueblo, por terrible que sea el ejército es pueblo. No va a ser Peña, ni Slim, ni Salinas los que tomen las armas en contra nuestra. Nosotros no se van a meter a eso, mandan a gente del pueblo a que les haga la tarea sucia. Entonces nosotros proponemos una forma que es muy simple, la desobediencia civil. ¿Qué es eso? Yo he estado repartiendo, no traigo esos libros, los vendo, de un ensayito sobre la desobediencia civil, se nos han terminado, estamos vendiendo al costo 30 pesos. Dice ahí Cibe Pérez en su ensayo, un autor español, que los recomiendo mucho, la desobediencia civil es ilegal. Sí, oyeron bien, es ilegal. Llama a desobedecer la ley. Es pública, es consciente y es no violenta. Y busca frustrar las leyes, las decisiones o las políticas de un gobierno. Yo voy más lejos. Yo busco que se renuncie ese gobierno. Estoy convencido que debemos hacer renunciar a Peña Nieto, y hay quien me dice, la renuncia de Peña Nieto no resuelve nada. No, en sí misma no resuelve nada. Es un paso necesario. Si Peña no se va, no se abre el proceso de transformación del país, las escaleras se barren de arriba para abajo. Y por tonto que Peña Nieto sea, es el eje articulador del poder político más importante que hay en el país, que es la presidencia. Subordina al poder legislativo, subordina al poder judicial, subordina al pueblo a estas alturas. Entonces, es necesario lograr la renuncia, convocar elecciones extraordinarias. La Constitución dice que solo se convoca a elecciones extraordinarias en los 2 primeros años. Los tenemos que obligar a elecciones extraordinarias para que no pongan a su hermano gemelo, y convocar un Congreso Constituyente, que es una asamblea del pueblo, una asamblea donde los hombres y mujeres que representen verdaderamente al pueblo vayan y restablezcan la Constitución del 17 con fundamento en ese artículo 136 que les platiqué, y acrecienten los derechos sociales del pueblo. ¿Qué es eso? Se les cuento con una anécdota. Miren, yo, ahí como me ven, vengo de una familia pobre. Yo soy muy orgulloso de mi origen. Yo vengo de una familia de trabajadores. Hoy a la gente le da vergüenza decir que es pobre. Yo no soy pobre hoy, pero mi origen es pobre. Y si tú ya le preguntas a gente pobre si es pobre, te dice que no es pobre, dice soy clase media baja, ¿no? Que tiene un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no, clase media baja, ¿no? Soy de otra condición social y hasta voto por el PAN, ¿no? Que viven en la misma colonia pobre, en la misma escuela pobre, en el mismo hospital cayéndose, tienen los mismos servicios, pero se cree de otra condición social. Yo me siento muy orgulloso de mi origen. Yo viví con mi abuela materna. Mi abuela era una india náhuatl extraordinaria, una mujer muy sabia, carácter muy fuerte, una mujer excepcional. Ella insistió mucho en que yo fuera a la universidad. A mí la universidad no me gustaba, la verdad, la escuela nunca me gustó nada, esa es la verdad. Pero terminé, fui a la escuela y terminé, me titulé, hice todo lo que tenía que hacer. Mis padres no fueron tampoco a la universidad, no tuvieron oportunidad. Yo fui el primero, me cambió la vida, me dio otras herramientas, me permitió conocer talentos que no hubiera yo ni soñado que tenía. Es muy importante la educación para los hijos del pueblo, pero tiene que ser una educación crítica, una educación consciente, una educación que desate tus potenciales, no que te adormezca. Y cuando yo fui a la universidad, mi abuela era muy mal hablada. Yo estudié en la UAM, Escapuzalco, sociología. Yo me burlo, les digo que de cada 4 materias que llevábamos, 5 eran de marxismo, ¿no? Y entonces es una formación muy fuerte de izquierda, sólida. Y un día mi abuela, que era muy mal hablada, me dice, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la universidad? Yo quería que fueras mejor, hoy andas greñudo,
te volviste fachoso, mal hablado, además ateo y encima comunista, me llevas de boca a la hora en que te mandaba a la escuela, ¿cómo se me fue a ocurrir? ¿No? Entonces yo le decía a mamá, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, que coman la gente 3 veces al día, sí, empleo con contrato colectivo para todos, sí, justicia y libertad, sí, pues eso es mamá, me estás cuenteando, te lo estoy diciendo, oye me gusta esa idea, me decía, ¿qué hago? ¿A quién no le va a gustar? Que la gente no va a vivir bien. Le dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida, mejor, que les va a ir mejor en la otra. ¿Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra? Ya se jodieron en esta y luego no hay otra. La gente tiene que ser feliz en esta vida, y si hay otra, qué bueno, pero no, en esta debe ser feliz. Y eso no se va a lograr si el pueblo no se revela, si el pueblo no se levanta, si el pueblo no se pone en movimiento para ejercer ese enorme poder. Y vuelvo otra vez al tema de las vías. Miren, tomar el aeropuerto de la Ciudad de México se necesitan unas 20.000 personas mínimo, 50.000, 100.000. Van a reprimir, va a haber heridos, quizás muertos. Si la gente no va a trabajar, si los trabajadores del aeropuerto no van al aeropuerto, el aeropuerto no funciona. No necesitas tomar. Solo porque los humildes trabajadores de seguridad del aeropuerto no vayan, el aeropuerto no funciona. ¿Se dan cuenta del poder que tiene la gente? Es un poder enorme. Solo cruzarte de brazos, no necesitas hacer otra cosa. 4 o 5 días no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, no ver televisión. Se cae el gobierno. No hay gobierno que lo aguante. Y entonces la gente empieza a alegar, no, es que la gente no gala. No, yo no les estoy preguntando si el pueblo en abstracto se va a comprometer. Yo les estoy preguntando en concreto a ustedes qué van a hacer. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su participación? ¿Cuál es su aportación? Porque las cosas no van a cambiar solas. A mí no me preocupa qué van a hacer los demás. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi posición frente al asunto? Porque todo el mundo se agacha, yo me tengo que agachar. Porque todo el mundo se calla, yo me tengo que callar. Porque todo el mundo acepta los atropellos, yo los tengo que aceptar. No, me niego a ello, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Mi determinación de vivir como hombre libre es mucho más poderosa que cualquier presión externa que pueda sufrir. Porque ese discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, ya basta. Es cierto, pero es cierto porque lo permitimos, es cierto porque lo toleramos. Es falso que nuestro pueblo sea un pueblo agachón. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo muy firme, es un pueblo de compromiso que tiene lastimada su dignidad y su autoestima. Miren, cuando Porfirio Díaz, que era dictador, 35 años estuvo en el poder, cuando se le plantó Madero enfrente, Madero era un civil, chaparrito, aristócrata. Porfirio Díaz se debe haber muerto de la risa 3 meses seguidos. Este tanto me hace los mandatos, ¿no? Ese Madero en su plan de San Luis. Fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. Es ahí donde Madero se convierte en gigante. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Madero. Tenía el corazón en su lugar, el chaparrito. Y convoca al pueblo de México a las armas. Yo sostengo que por eso el pueblo de México no es puntual, porque convocó el 20 de noviembre a las 6 de la tarde y los que participaron a esa hora sí les fue. Los que participaron después la libraron, ¿no? Se levanta el pueblo, es derrotada la revolución y vuelve a tomar fuerza, y en mayo de 1911 Porfirio Díaz lleva al exilio lo que parecía imposible en solo 6 meses. Y la anécdota que les quiero contar es la siguiente, para que vean el tamaño de nuestro pueblo. Es derrotado militarmente en lo que hoy es Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, el ejército de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz no quiere renunciar. Va a la Cámara de Diputados a hablar con sus incondicionales, se los puso ahí y lo abuchean. Y a pesar de eso sale derrotado y Porfirio Díaz no quiere renunciar. Hay una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México exigiendo la renuncia de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz es tan canalla que manda a francotiradores a que le disparen a la gente desde las azoteas de los edificios aledaños. Hay 200 muertos. Si aquí empezara a haber tiros,
es una locura. Hay quien se tira al piso, hay quien es pisoteado, hay quien sale corriendo, el terror, sería una locura. Esa noche, tarde-noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, no se movió nadie. Cayeron 200 mexicanos muertos ahí ante los ojos de otros mexicanos y no se movió nadie. El pueblo siguió exigiendo la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renunció al día siguiente, porque se dio cuenta que el pueblo estaba decidido a cualquier esfuerzo brutal de correrlo del cargo que ostentaba. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Yo no estoy planteando que la gente tenga que sacrificar su vida, solo tiene que cruzarse de brazos, no tiene que hacer ninguna otra cosa. Claro, antes convencer a los demás, convencer, hacer una gran tarea de difusión, de conciencia, de convencimiento y acordar una fecha, parar todo. La lectura es un instrumento poderoso, muy importante. Los jóvenes no están leyendo, el pueblo no está leyendo. Nos reímos de que Peña Nieto no ha leído 3 libros, no ha leído ni uno, ni medio, nada. Es un ignorante, es un inculto, es un bárbaro, en el sentido más estricto de la palabra. Pero no estamos leyendo. Aparte, nuestra historia es muy importante. La lectura es una herramienta muy fuerte, nos invita. Yo sé que la han metido en la escuela como castigo, y ahora lee texto, y ahora, o sea, no es así. Miren, para tomar el hábito de la lectura, yo les digo que hagan como con los hombres o las mujeres, según le guste a cada quien. No te vas con el primero que se te pone enfrente, te quedas con el que te conmueve, te apasiona, con el que te simbra, ¿no? La que te simbra. Con los libros es igual, agarras uno, no te entusiasma, otro, hasta que encuentres el que te llegue al fondo, que no quieres dejar de leer. Esa es la manera de empezar a hacer el hábito de la lectura, y una vez hecho esto irán encontrando cosas, elementos, herramientas. Pero para los que no quieren leer, que andan muy apeñados, yo les tengo una propuesta muy accesible. Una película, vean una película, es buenísima, profundamente revolucionaria, se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen jodidos los saltamontes, las abusan, las atropellan, les quitan la comida, las explotan, no las dejan en paz, ya están trabajando, ya no pueden, y una hormigueta se para y les dice: oigan, somos mayoría. Sí, pero ponte a trabajar que no vamos a acabar. Es que somos mayoría. Sí, pero no nos estés distrayendo. Pero es que somos mayoría. Se paran todas y dicen: a ver, ¿qué es eso que somos mayoría? Eso, contémonos si somos mayoría. Somos más que los saltamontes. Ah, pues sí, tienes razón. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué? Nos organizamos, enfrentamos a los saltamontes, los derrotamos y nos los quitamos de encima. Se organizan, derrotan a los saltamontes, final feliz. ¿Les suena de algo? ¿Cómo puede más un alcalde pedorro que todo el pueblo del lugar? ¿Cómo puede más un gobernador cretino y corrupto que todo el pueblo del estado? ¿Cómo puede más Peña Nieto que todo el pueblo de México si somos 117 millones? ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Es hasta aritmético, no tiene sentido. El poder que tenemos es enorme y no lo ejercemos. Miren, si el pueblo de México deja de ver Televisa 30 días, quiebra Televisa. La herramienta más poderosa de control del sistema se la lleva la tía de las muchachas solo con que no la veamos. Pero ahí estamos, viendo el noticiero, viendo el fútbol, viendo la novela, viendo el programa. Simplemente con no verlo. Es tan sencillo como eso. Pero ¿qué voy a hacer? Es mi único entretenimiento. Pues pueden caminar, correr, hacer el amor, oír música, tantas cosas buenas que puede uno hacer en vez de ver la televisión. Luego no atiende uno el asunto por estar viendo la televisión, pues no tiene comparación. Entonces, yo los invito a esta reflexión. Yo estoy claro que los jóvenes de verdad están jugando un papel muy importante en las movilizaciones, otra vez en torno a los de Ayotzinapa han sido claves, son la mayoría de quienes se han estado movilizando. No se puede perdonar, no se puede olvidar ese tema. Si hoy lo permitimos, mañana va a ser gente de la Prepa 4, o del CCH, o de la UNAM, o del POLI, o del TEC, o de donde sea. No tienen llenadera.
saben que acaban de aprobar una ley, nosotros la paramos cuando yo fui diputado la pasada legislatura, para imponer el estado de sitio en México, que puedan allanar tu casa sin orden judicial, eso es que puedan entrar y revisarte hasta el ombligo si les da la gana, que puedan detenerte sin orden judicial, que puedan retenerte más allá del plazo constitucional, que no te presenten al Ministerio Público, que puedan establecer un toque de queda y si sales cuando está el toque de queda puedan detenerte o tirarte a matar. Si eso es una barbaridad, si es una dictadura militar disfrazada de gobierno civil. El artículo 29 establece que eso se puede hacer, pero es un artículo que viene del siglo XIX, cuando había invasiones de países extranjeros, cuando había levantamientos militares, y aún así establece que solo puede suspenderse derechos y garantías a petición del presidente y todo su gabinete avalado por el Congreso. Quieren quitar eso, quieren que el presidente suspenda derechos donde quiera, como quiera, donde le dé la gana. Eso no lo debemos tolerar. Sería gravísimo si ya hay represión, si hay desaparecidos, si hay desapariciones forzadas, si hay asesinatos, si hay presos políticos, permitimos un régimen de esa naturaleza. Sería todavía más duro el camino que nosotros tendríamos que recorrer. Entonces yo voy terminando con un tema que no quiero dejar de comentar, que es el tema de las elecciones. Quizás muchos de ustedes todavía no les toque votar, y a pesar de eso les comparto la reflexión. Considero un error no votar. Considero que aquellos que están llamando a votar en blanco no se dan cuenta que están favoreciendo al PRI. Porque quien no votaría sería el que nunca votaría por el PRI. Y al no votar, pues a quien van a favorecer es a ese partido. Lo consideran algunos una posición muy fuerte. Se muere de la risa el sistema, que la gente no vota, les pone un monumento, les aplaude de pie. Mejor que la gente no participe, que se anule. No, es diferente a lo que están planteando los padres de los normalistas en Guerrero. Ellos dicen, aquí no va a haber elección. Ah, caray, esa es otra cosa. Ahí sí es un acto de fuerza y de rebeldía del pueblo. Si el pueblo de la Ciudad de México dijera, aquí no hay elecciones, no se va a instalar en una casilla, háganle como quieran, mis respetos. Eso sí está simbrando al sistema, pero si no vas a votar, yo les digo que es como un berrinche, por más que se enojen algunos. Yo ya les dije que vivía con mi abuela y yo me enojaba y decía, pues ahora no desayuno. Me decía, pues te enojas con tu panza, a mí me vale que no desayunes, que usarle como quieras. Pues sí, es un berrinche, eso no sacude nada. O sea, no votar no resuelve nada. Votar resuelve. No, yo no estoy planteando eso. No estoy planteando que si la gente va a votar las cosas van a cambiar, no. Votas para quitarle poder al PRI, votas para meter diputados y diputadas que le hagan la vida imposible al sistema, desde ese espacio, que estén comprometidos con la lucha del pueblo, pero la única manera de que cambien las cosas es con una rebelión del pueblo. No estoy planteando nada diferente. O sea, el pueblo se tiene que levantar, una rebelión no violenta, insisto, a través de la desobediencia civil. Y ahí los jóvenes son clave, son muy importantes. Los jóvenes solos no pueden impulsar el proceso de transformación, no, eso no. Se necesita de todos, se necesita del pueblo en su conjunto, pero los jóvenes son clave en el proceso de transformación, en la creatividad, en la participación, en el desarrollo, en la conformación de espacios de discusión y en la construcción de redes de organización y de fuerza para promover ese proceso de rebelión. Entonces voy terminando, supongo que habrá preguntas, yo les propondría que fueran 5, las contesto en bloque para no agarrar monte, y si hay tiempo y ganas hacemos una segunda y última ronda de 5. Yo les estoy planteando de manera muy clara mi percepción de las cosas, además, claro, mi invitación. Traigo un libro, antes que se me olvide, un comercial como en el metro. De veras qué desastre el metro. Ayer me tuve que ir en metro a recoger mi camioneta al taller. Hijo de la joroba, mano. O sea, no, Mancera no tiene vergüenza. O sea, no ha aumentado la frecuencia de los trenes. No. O sea, eso lo vive la gente todo el tiempo. Yo vivía en Tlalnepantla y sé lo que es transportarse en transporte público, lo que tarda, lo caro, el desastre, pero no, la gente no debe. ¿Por qué va a tolerar esas cosas? ¿Por qué va a tolerar ese trato incorrecto, inhumano, injusto? No, eso lo tenemos que modificar, es perfectamente posible hacer una sociedad de oportunidades para todos. Somos la 13ª economía del mundo, somos un país con muchísimos recursos,
Y nuestro pueblo es un pueblo muy trabajador, contrario a lo que dicen. Trabaja 10 horas al día, según la Organización Mundial del Comercio, no lo digo yo. Entonces, teníamos todas las condiciones para cambiar las cosas. Entonces les decía, como en el metro traigo un libro, La vida de Valentín Campa, comunista de toda la vida. Un hombre que solo por pensar diferente estuvo 20 años en la cárcel, solo por pensar diferente. Fue el primer candidato de toda la izquierda unida a la presidencia en 1976, cuando el Partido Comunista no tenía registro, sacó más de 1 millón de votos en una elección donde no tenía ni siquiera registro de izquierda. Vivió 93 años, fue un sindicalista importante, construyó la CTM junto con el canalla de Fidel Velázquez y Lombardo Toledano. Esta biografía la hizo en el 80 por ahí. Nosotros la publicamos con una prólogo de Elena Poniatowska, una entrevista que hizo en la cárcel a él, con más fotografías, es papel reciclado, está cosido y pegado. Y la sorpresa, somos 3 los compañeros que sostenemos ese libro, valdrá 200 pesos en librerías, vale 70 al costo, nosotros la vendemos en 50 subsidiado, porque ahí le metió Fernanda Campa, que es una mujer excepcional. Mañana vamos a presentar este libro a la Universidad de Puebla, la Autónoma de Puebla. Nos tuvo, por cierto, una represión feroz del gobernador en pleno Zócalo poblano, mandó porros a golpear ahí a los muchachos, una cosa verdaderamente miserable. Mañana vamos a estar allá. Miguel Ángel Mancera, sorpresa de sorpresas, cuando todavía se portaba decentemente, ayudó a financiar este libro, y un servidor. Entonces, al final de la charla, quien quiera adquirirlo, vale 50 pesos, vale la pena el libro. Es un buen recuento de la historia de la lucha sindical y de la lucha de la izquierda a lo largo del siglo XX, desde la vida y la visión de un hombre. Termino entonces planteándoles, miren, yo estoy convencido que vamos a poner de pie un país que está de cabeza, no tengo duda, y uno no sabe lo que va a pasar, nunca, pero se requiere que todo el mundo se levante, que el pueblo se despierte. Y yo les digo, ustedes que son jóvenes, pues cuando lleguen a viejos, cuando les pregunten, ¿tú qué hacías cuando asesinaban normalistas? ¿Tú qué hacías cuando desaparecían gente? ¿Tú qué hacías cuando remataban el patrimonio nacional? ¿Tú qué hacías cuando saqueaban al pueblo? Cuando había corrupción, impunidad, asesinatos, estaba bañado en sangre el país, ¿tú qué hacías? Ustedes le puedan decir, yo hice mi parte, yo luché. Por eso tú vives en un país de oportunidades, por eso vives en un país de libertades, por eso vives en un país del cual puedes sentirte orgulloso. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, construir una patria para todos, entendiendo que la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que lo conformamos. Yo vuelvo a agradecer a los compañeros, a los jóvenes estudiantes la invitación a esta charla, a los profesores y a las autoridades de la preparatoria la posibilidad de compartir con ustedes, y estoy a sus órdenes para las preguntas, comentarios o críticas que tengan a lo que acabo de presentar. Gracias por su participación. Vamos a hacer una ronda de 5 preguntas y comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Quieres el micrófono? ¿Quieres el? Bueno. Llamó mucho la atención que al principio de la conferencia usted mencionó el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de que renuncie, puesto que usted nos comentó que apoya a un grupo de políticos que siguen exigiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, analizándolo ya en una conferencia pasada en la que tratamos si Enrique Peña Nieto debía o no renunciar, muchos llegamos a la conclusión de que el hecho de que Enrique Peña Nieto renuncie no va a dar la solución al país, como realmente como digamos que usted nos lo planteó, al menos a mi parecer. Entonces, la cuestión es qué es lo que, digamos, que su grupo realmente pretendía al exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto, si siendo realistas, con eso no vamos a obtener absolutamente nada. Tenemos que cambiar desde las bases para que realmente el gobierno de México pueda cambiar, y después exigir la renuncia de un presidente que realmente nada más es un títere. Entonces, mi pregunta en concreto es qué pretendía realmente su grupo al exigir esa renuncia que pues desgraciadamente no se ha llevado a cabo. Muy bien. Sí, contesto en bloque las preguntas porque seguro se pueden complementar. Adelante, compañero.
Hola, bueno, yo quería comentar y hacer una pregunta. Me pareció muy bien el ejemplo que ocupa sobre ejercitar el cuerpo y sobre la lucha que hay que hacer, de que no es nada más de un día, sino hay que hacerlo muy seguido y constantemente, y no es un año de lucha, sino no acabaría pronto, ¿no? Y me llama la atención que lo que usted está diciendo sobre una rebeldía social, no solo lo he escuchado de usted, sino con padres de niños de cuarto, bueno, una vez hice algo en Madero y me tocó predicar con un papá que era de la prepa y me dijo exactamente lo mismo, que basta con un día de no consumir tal cosa o no ponerle gasolina al carro o lo que sea, carga un día, te digo, no te digo que no lo hagas, pero ese día no, y eso sí sería un golpe muy, muy bueno, y sí habría grandes repercusiones a simplemente decir, sí, el gobierno está mal, lo que sea, y no hacer nada. Pero mi pregunta sería, usted dice que en Ayotzinapa no va a haber elecciones. Guerrero. En Guerrero no va a haber elecciones, y que la gente que no vota no sirve de nada. Bueno, entonces usted nos proponía o hizo el comentario de que la gente quitara los stands del INE, o por así decirlo, ¿no? Las campañas, pero no habría una repercusión legal a la persona que hiciese ese acto, porque me imagino si te llevan a la cárcel o a una multa, no sé. Exacto. Esa sería mi pregunta. Muy bien. Claro. Muy bien. Buenas tardes, buenos días. Este es un comentario para todos. Hablábamos de los normalistas a los 43 de Ayotzinapa, y comentó algo muy interesante y dijo que en el juicio que hizo en Querétaro, usted vio que la situación de los padres era deplorable, son muy pobres, y hace poco, no tanto, como después, 2 meses después, los padres de los normalistas empezaron a hacer una gira en camiones Costa Light de primera por Oaxaca. Entonces yo quisiera preguntarme de dónde sacaron el dinero, porque para viajar en camiones de primera no cuadran las cuentas. En segunda, también tomando lo que dijo de llamar a votar para repeler las acciones que hace el gobierno, o más o menos a eso lo entendí. O sea, lo que usted está proponiendo es votar por la izquierda, eso lo entendí, ¿es correcto? Así es. A mí lo que no me parece de votar por la izquierda es que aquí en México, para empezar, no existe una izquierda. Lo vemos con partidos como Morena, que simplemente de pequeños dinosaurios que brincaron del PRI al PRD, a esos partidos, al PT, y están en Morena. Ahora, tenemos igual al gobernador de Guerrero, que es de izquierda. Y también quisiera, para terminar esto, quisiera decir que la izquierda no es completa, no podríamos llamarla una izquierda, porque tenemos voy a tomar el ejemplo de López Obrador, perdón, no me gustaría nombrarlo, pero tenemos a López Obrador, que apoyó a varios candidatos que son narcos, entre ellos nos estaba Vargas, su esposa, que iba a ser, que era en ese entonces precandidata a la presidencia municipal del municipio de Iguala. Entonces, una izquierda eficiente es una izquierda que también apoya las ideas de derecha. No siempre estar en contra de lo que dice la derecha, sino que también las apoye, las ideas que estén a favor del pueblo. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna otra participación o comentario? Va a haber 2 rondas, porque veo que hay 2 rondas. Tomando un poco en cuenta lo que dice el compañero, y bueno, agradeciendo el análisis que hizo usted hace un momento sobre toda la descripción histórica, social, económica, política, mencionó. Y reitero, tomando en cuenta el punto de vista y el comentario que haces, bueno, usted fue diputado federal por parte del PT. El PT se considera un partido de izquierda. Se considera un partido de izquierda. ¿Sí? Una cuestión es el discurso y otra cosa es la práctica sociopolítica. En las filas del PT
se encuentra un senador que fue secretario de Gobernación llamado Manuel Barlet Díaz. En el 88, este tipo fraguó el golpe, bueno, un golpe severo a la supuesta democracia que prevalece en México, o a la simulación de democracia que existe en México. Este senador del PT, que fue priista, que fue secretario de Gobernación, que traicionó la voluntad popular en esa época, hoy es senador del PT, es un partido de izquierda. O sea, parece sorprendente, ¿no? O la izquierda es una simulación en este país, la democracia es una simulación en este país, ¿o qué es la izquierda? Reitero, el PT se comulga de izquierda, se confiesa de izquierda, el PRD se confiesa de izquierda, el Movimiento Ciudadano se confiesa de izquierda, caray, pero de manera discursiva, porque en la práctica sociopolítica creo que pasa inadvertida. Por otro lado, usted menciona que la gente que no vota es por cuestiones de berrinche, como un pequeño que llora cuando le quitan el dulce. Yo creo que la gente que no vota asume una posición también política en el sentido de que no es comparsa de lo que está ocasionando el propio sistema político mexicano que está caduco. Es decir, que no estamos avalando una supuesta democracia que existe en este país. No somos comparsa en ese sentido. Que dejar en blanco la papeleta es también apoyar al partido, ya no sé si sea partido de Estado todavía, aunque haya habido una alternancia política simulada, que fue un PRI empanizado, ¿no? Pero bueno, finalmente sigue siendo lo mismo. O sea, yo insisto, yo creo que asumimos una posición política en ese sentido, y no somos comparsa y no somos parte de la simulación democrática en este país, que parece un circo. Ya nos faltaba el payaso que va a ser candidato a la alcaldía de Guadalajara, la ermita, ¿no? Y ahí está el equipo completo. Entonces, yo creo que también ahí hay que ser duros. Y por último, me llama la atención que primero argumenta que no podemos llevar a cabo un movimiento armado porque hay muchas muertes, pero esas muertes son voluntarias, ¿eh? Quien asume esa posición lo asume de manera voluntaria y por convicción política. O sea, a nadie está diciendo, oye, si muero, ¿qué va a pasar? No, ningún premio aquí. Es por convicción política, nada más. Entonces, y bueno, y por otro lado, llama a la resistencia civil como una forma de rebeldía. Caray, la resistencia civil ha sido histórica. Desde el 81 precisamente, que recuerdo, en donde Cuauhtémoc Cárdenas convocó, después de ese fraude que fraguó el señor diputado del Senado del PT hoy en día, de derecha, que está acumulando con la izquierda, con Miau, este tipo, bueno, en fin, dejo hasta ahí el asunto porque tú te estoy colgando, pero esa resistencia civil es, desde mi punto de vista también, de una posición política, una actitud pasiva. Es cierto que el pueblo mexicano ha luchado siempre por abrirse brecha en la historia y un reconocimiento del pueblo como tal. Hoy tenemos que seguir pugnando, luchando por los derechos, por el cumplimiento de los derechos que están dentro de la propia constitución política. Si no lo hacemos de esta manera, entonces, si quieren que nada más el voto sea la única arma que las instituciones políticas de este país nos deja para poder pugnar o lograr algún objetivo, creo que estamos fritos. Porque los mismos gobernantes son los que, con la clase burguesa, crean las instituciones políticas para seguir perpetuándose en el poder. No podemos seguir en esa lógica. Por lo tanto, o asumimos otras posturas más radicales, o esto va a continuar. Gracias. Guarden respeto, por favor. Primero que nada, muy buenas tardes. Usted es uno de los políticos que yo considero más radicales y siempre soñé con el momento de encontrarme de alguna forma frente a usted. Una de las cuestiones que usted dijo es que los jóvenes somos revolucionarios. Es casi sinónimo de ser joven para usted. Es energía, es vigor, es frescura. Para usted eso es ser un joven. Yo creo en una juventud de derecho. Yo no me considero decrépito. Yo me considero una juventud alterna a la que usted propone. Y sí, entonces no me gusta primero que nada el término porque usted generaliza al joven. Desde ahí ya nos está impulsando a nosotros como jóvenes, pero solo revolucionarios, tampoco fieles conservadores de alguna forma.
Entiendo la energía, entiendo la frescura, entiendo el vigor del ser humano. Entiendo lo que usted dijo, de hecho usted utilizó un término morinista. Yo lo digo como brega de eternidad, usted lo dijo como lucha de vida. Lo entiendo, entiendo lo que es la izquierda para usted, pero no se me hace la única solución. Yo propongo una solución diferente, una solución en la cual podamos trabajar izquierdas y derechas. Usted, contrario a mi maestro de sociología un poco más radical, nos propone no, pues sí, o sea, de todas formas considero que es una forma radical la desobediencia social. La desobediencia social. Si en caso de que no se pudiera dar esta desobediencia social, ¿usted qué propondría para que esto en realidad llegara a un cambio, pero no solamente de esta forma, algo más moderado? Gracias, se cierra el bloque de participaciones. Fíjense que creo que varios no me están oyendo. ¿Sí? Lo voy a demostrar. Varios no me están oyendo lo que estoy diciendo. Que los jóvenes se me distraigan pasa, ¿eh? Que un hombre más o menos de mi rodada no me escuche, no me parece correcto. Ya, lo voy a decir con toda puntualidad. Primero, yo dije de manera muy precisa a la primera compañera que la renuncia de Peña Nieto no era suficiente, pero que es un paso fundamental y necesario. Hay una justificación detrás de decir que de nada sirve la renuncia de Peña Nieto, es no moverse para no lograr la renuncia de Peña Nieto. Es tirarse desde un principio a plantear que no hay que hacer nada, ¿no? Porque, no, eso no resuelve, no, somos un régimen presidencialista y el eje articulador fundamental del sistema político mexicano es la presidencia. Y si quieres que no, o sea, te puede gustar o no, nada más que en Bolivia tiraron a Sánchez de Lozada para que se abriera el camino electoral y el camino a la rebelión que el pueblo indio llevó a Evo Morales a la presidencia de la República. En Ecuador tiraron a varios presidentes hasta que lograron abrir el camino. En Venezuela se intentó inclusive una insurrección cívico-militar, fueron bastante radicales. Una insurrección cívico-militar donde la izquierda no participó, dejó colgado al ejército progresista, porque en Venezuela hay ejército revolucionario, y acabó en un intento de golpe militar, el más generalizado desde entonces, 1992, después de una rebelión popular muy importante, el Caracazo, en Venezuela en 1989, y luego llamaron a no votar, un altísimo abstencionismo, y siguió el partido, los que se alternaban de la derecha y el equivalente al PRI, ¿no? La socialdemocracia, que era, ahora no recuerdo el nombre del partido de Carlos Andrés Pérez, era AD, algo de Asamblea Democrática, alguna cosa así, y el Partido Social Cristiano, que se iban alternando hasta que Chávez participó en 1998 a la presidencia, se abrió la vía electoral y no lo volvieron a bajar del poder con el apoyo del pueblo venezolano. En Argentina, en 2001, grandes rebeliones no violentas del pueblo obligaron a De la Rúa a renunciar y abrieron la vía electoral con el lema que se vayan todos. Al final quedó ahí el justicialismo. En Brasil también por esta misma vía. La renuncia de Peña Nieto es fundamental. Podría llamarse Calderón, podría llamarse Fox, podría llamarse Andrés Manuel, podría llamarse como quiera. No es la persona, es lo que representa y simboliza. Si se quiere saber qué pasó en Ayotzinapa, Peña tiene que renunciar. Las escaleras se barren de arriba para abajo. El principal corrupto del país es Enrique Peña Nieto y habrá corrupción mientras él esté ahí. Hay impunidad, todo el mundo lo sabe. Tú desarticulas este sistema de complicidades quitando al presidente. La renuncia de Porfirio Díaz no resolvía. No resolvía, pero era un paso necesario, era un tapón, era un obstáculo fundamental en el proceso de transformación del país. Se requiere una profunda transformación económica, política y social, ¿sí? Y esa será obligadamente con la renuncia de Peña Nieto como primer paso, la convocatoria de elecciones extraordinarias con el pueblo en rebelión, que obliga a elecciones, aunque la Constitución dice que se tendrían que esperar hasta el 2018, y con un Congreso Constituyente, que lo dije, que es producto de un proceso revolucionario. En México ha habido 3 congresos constituyentes: 1824, cuando se tiró a Iturbide;
1856-57 cuando se tiró a Santana y 1917 cuando se tiró a Porfirio Díaz. No se me está escuchando, además de que hay un grande desconocimiento de nuestra historia. Estoy planteando las cosas muy precisas, no estoy planteando superficialidades. Segundo, dice el compañero, la lucha de todos los días no basta, en Guerrero no va a haber elecciones. No dije que en Guerrero no va a haber elecciones, no sé si va a haber elecciones o no. Los padres de los normalistas, los profesores, los normalistas mismos, y un movimiento que ha sido siempre no electoral, llama no a no votar, sino llama a que no haya elecciones y está haciendo cosas para que no haya elecciones. Ha hecho cosas como la que tú dices, que ciertamente tiene repercusiones legales. Yo creo que ellos están en una forma de desobediencia civil brusca, ¿no? Porque están haciendo acciones fuera del marco legal, donde están retando al poder y al sistema diciendo no te toleramos más, no aceptamos las farsas que estás instrumentando, efectivamente. Y en Guerrero, que esté incendiado el Estado, pues es muy fuerte la decisión de la gente, ¿no? Sí, hay repercusiones legales. Vuelvo a decir la definición de desobedir, porque se usa resistencia civil pacífica, desobediencia civil, todo como sinónimos. No, yo no hablé de lo que se hizo ni en 88 ni en 2006, no. Yo dije desobediencia civil es un acto ilegal, público, consciente y no violento. Y dije que estoy convocando a ello. Lo hizo Gandhi, lo hizo Martin Luther King, lo hizo Mandela en sus respectivos países. Yo estoy hablando de otra cosa, mucho más profunda de lo que se ha hecho hasta este momento en nuestro país. Sobre el juicio público, nuestro joven, que no lo ve, acá está, nuestro joven, yo entiendo que hay jóvenes de derecha, yo entiendo que hay jóvenes de derecha, yo creo que están decrépitos, esa es mi visión, porque un joven que no es creyente, un joven que no se irrita con la injusticia, con la desigualdad, con el hambre, con la desesperanza, no me parece joven. Y a la derecha no le importan esos temas. A la derecha no le importa la desigualdad, la justifica, es racista, es clasista, es miserable, es inhumana, es hipócrita. Va y se confiesa los domingos y sale a apuñalar al prójimo. El Partido Verde es de derecha, se dice católico y sus anuncios son infames, hablando de la pena de muerte. Ay, tiene cadena perpetua, 140 años, pero debieron haberlo matado. ¿Cómo permiten esos anuncios? Es criminal, es hipócrita, porque seguro están en contra de la libre determinación de la mujer, de la interrupción legal del embarazo, porque seguro están a favor de la vida, pero están a favor de la pena de muerte. Esos son la derecha, eso es, los que votan por los aumentos de los impuestos de la gente, y a veces se arropan de izquierda, y son de derecha. Quienes votan en contra del pueblo son de derecha, quienes han saqueado al país son de derecha, quienes justifican la explotación del hombre por el hombre son de derecha, quienes justifican que el pueblo no tenga acceso a educación, a salud, a vivienda, a comer 3 veces al día son de derecha. Esa es la verdad. Ahora bien, se me olvidó decir que en una lucha como la que estamos desarrollando, cabemos todos. Sí cabe gente de derecha. Parece una contradicción, una paradoja, pero no lo es. En esta lucha caben priistas del nacionalismo revolucionario, caben panistas, patriotas, caben perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres en partido, cabemos todos. Ya en el Congreso Constituyente veremos qué rumbo toma el país. Ahí veremos quién tiene mayoría y quién tiene la fuerza para decidir, convencer al pueblo, porque además se me olvidó, después del Congreso Constituyente debe haber un plebiscito donde el pueblo vote si está de acuerdo o no con esa Constitución que se aprobó. Yo estoy hablando de un profundo proceso de transformación. ¿De dónde sacan el dinero para ir en camiones de lujo Costa Line? O sea que como son pobres y como les mataron a sus hijos, que se muevan en burro, que se vayan caminando, que sigan jodidos, eso es lo que están diciendo aquí. No podemos cooperar para que se muevan en un transporte decente. No podemos reunir dinero para que se muevan en avión, inclusive. Porque son pobres, no tienen ese derecho. Porque son pobres, no deben tener esas herramientas a su alcance. Todo el pueblo debería poderse mover en el tipo de transporte que le diera la gana.
porque para eso trabaja y para eso aporta la riqueza de este país. Y esos hombres que les mataron a sus 43 muchachos y esas mujeres deberían ser apoyados por el pueblo con absoluta solidaridad. Deberían tener garantizado en este momento cómo moverse, comer 3 veces al día. Yo los vi el 24 de diciembre, ahí estuve, en la manifestación que hubo en Los Pinos. Ese día hizo frío como pocos días y además llovió todo el día como no llueve nunca el 24 de diciembre y encima arreció a la hora del mitin. Se bajaron de esos camiones con sus guarachitos, con sus zapatos de hule, con su suétercito pedorro que no servía para el frío que estaba haciendo, con unos zulitos tapándose. O sea, se dan cuenta de lo que estamos hablando. Se dan cuenta de la superficialidad con que uno se puede referir a una tragedia de ese tamaño. O sea, son críticas que no tienen ningún sustento, que no hay ninguna empatía con una tragedia del tamaño de la que estamos hablando. Es, para mí, de verdad, muy indignante, muy indignante. O faltó decir aquí que si hubieran estado estudiando no les hubiera pasado lo que les pasó, que he oído ese argumento miserable, ¿no? O sea, gente salió a pelear porque tuvieran un poco más de recursos para su normal. Sobre el compañero que se espanta porque el senador Bartlett es senador del PT, es de Morena. Se lo pongo peor. No, sí, es de Morena. Está formalmente en la fracción del PT, pero es de Morena. Lo puedes ver en todos los mítines, subido en el mítin de Morena. A lo mejor, así está. Así está. No, todavía no termina. Apenas comienzo, compañero. No, apenas comienzo. ¡Fuera en silencio, por favor! Miren, me gustan esos que se las dan de puros, que creen que la política se hace solo con santos. La política se hace con lo que se tiene, no con lo que se quiere, con los hombres y mujeres tal cual son, de carne y hueso. Compañero no le hizo una sola crítica a Bartlett en su paso por el Senado, no le hizo una sola crítica a sus posiciones, no le hizo una sola crítica a su defensa férrea del petróleo y de la energía eléctrica, no le hizo una sola crítica a su posición patriota en su paso por el Senado, como miembro de la fracción del PT. Una sola crítica no le puede hacer, no puede, no hay argumentos. Le recuerdo un pasado de la cual es responsable Bartlett, ciertamente, a mí tampoco se me olvida. Yo fui apoyador de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y luego fui fundador del PRD en 89, nos mataron 600 por luchar contra lo que él considera una farsa. 600 hombres y mujeres murieron por luchar por eso, para que el voto de la gente se respetara, para que hubiera posibilidades de lo que no había. A ustedes no les tocó vivirlo. Nosotros teníamos que tomar ayuntamientos para que se respetara el voto de la gente. Hoy se reconocen los ayuntamientos, hoy se reconocen los gobiernos de los estados, senadores, diputados, no se reconocía nada. El primer gobierno que se reconoció en un estado fue en 1989 con Rufo. 600 muertos, se dice fácil, por luchar. Todo tiene sus matices, todo tiene sus características. Claro, Jacobo Zabludovsky es otro monstruo, ¿sí? Fue pieza clave del sistema. Hoy, Jacobo Zabludovsky es un periodista honorable, que decidió terminar bien sus días. Tiene derecho la gente a corregir. Bueno, pues los que creen en Dios pensarán que será aquel quien juzgue. Quien crean que puede negarle el derecho a una gente a corregir, pues es su decisión, pero la gente tiene derecho a corregir. Y Bartlett ha corregido, y Zabludovsky ha corregido. Y voy más lejos, a propósito de lo que decía el compañero, hoy si Jesús Ortega me dijera que quiere participar en esta lucha, yo lo aceptaría. Es un colaboracionista del gobierno de Peña, yo le permitiría corregir, pero no soy ingenuo. Si me dijera que me cuidara la espalda, yo le decía que no, que se fuera adelante, que yo me la cuido solo. O sea, no, yo no estoy planteando, claro que quien no vota asume una posición política, y es una posición política comodona, se las dan de puros. Ay, yo no me ensucio con la política electoral, ay, yo soy otra cosa. No, son lo mismo,
porque no los ve. O sea, dice que la lucha armada, adelante compañero, tome las armas y ponga el ejemplo, si esa es su posición, y le deseo mucha suerte, pero es una posición que yo no descalifico, pero no comparto, y que estoy convencido que le llevaría mucho dolor y sufrimiento al pueblo. ¿Habrá muertos con la desobediencia civil? Claro que los va a haber, si se ejerce con determinación, con firmeza. Yo no estoy planteando aquí ninguna posición blandengue, no estoy planteando la vía electoral como forma de resolver el problema, lo dije muy claro. Dije que la elección que viene no sirve más que para algunos diputados que ayuden, que denuncien, que estén del lado del pueblo para restarle poder a Peña, y dije muy claro que quien no vota apoya al PRI aunque no lo quiera, porque ese es el efecto práctico, concreto. En 2009 se llamó a no votar, 56% de la gente no votó, 4% anuló su voto, 60% de la gente no votó. ¿Cuál fue el resultado? El PRI tuvo la minoría mayor en la Cámara de Diputados y le abrió el camino para llegar a la presidencia en el 2002. En 97, que el PRI perdió la mayoría en la Cámara, perdió en el 2000 la presidencia de la República. Yo no estoy esperando al 2018, yo estoy convocando a que hagamos renunciar a Peña ahora, y se convoque elecciones extraordinarias ahora, y que sea producto de una rebelión del pueblo. No estoy proponiendo la vía electoral como una solución, estoy proponiendo como una herramienta adicional. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice que en el 18, yo le digo, pues a ver quién se espera al 18. Él quiere ser candidato en el 18 y yo le digo, yo te apoyo en el 18, en el 24, en el 30, en el 36 y en el 42 si quieres, pero eso no va a ningún lado, porque lo que tenemos que hacer es abrir la vía electoral con un proceso de rebelión. Entonces, a mí me parece que todo este planteamiento que busca descalificar a los políticos, a quienes nos dedicamos a la política, diciendo que todos somos iguales, que no fue el caso, por cierto, el compañero, que no fue el caso, que solo defendió una posición, que sí es una posición política de no votar, y que yo respeto que cada quien tome la decisión que quiera, pero la debato porque creo que es un error. ¿Haré que cambie la posición de quien ha decidido no votar? No, yo solo le pido a la gente que decidió no votar que se haga cargo del resultado de su posición y que me diga qué va a hacer después, cuando vea que el PRI tiene mayoría. ¿Cuál es su propuesta frente a los planteamientos que estamos haciendo? Porque nosotros estamos haciendo aquí propuestas, estamos diciéndoles rebélense, estamos diciendo vámonos por la desobediencia civil, estamos diciendo paremos las cosas para obligar al gobierno de Peña a caer e impulsar un profundo proceso de transformación en materia económica, política y social. Y finalmente, ya lo adelanté, yo de verdad pues soy brusco en mis maneras, pero creo pues, que un joven de derecha, pues eso nació de crédito. Y reitero que estoy convencido que los panistas patriotas caben aquí. Yo tengo coincidencia con Javier Corral, que es un hombre de derecha, que es un hombre decente, es un hombre patriota. No estoy diciendo lo contrario, pareciera que me contradijera, no. Lo que yo digo es que si Corral sigue siendo consecuente va a acabar siendo la izquierda, porque un proceso de transformación no se da desde la derecha. Reitero, la derecha justifica la concentración de la riqueza, justifica la explotación del hombre por el hombre, justifica la desigualdad, justifica la privatización de todo lo que se ha venido privatizando. Han privatizado todo, entregaron los puertos, los aeropuertos, las playas, las carreteras, los bancos, las comunicaciones, las televisoras, los ferrocarriles. Bueno, los ferrocarriles los privatizaron diciendo que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay ferrocarril de pasajeros. Entonces, yo francamente no comparto esa posición. Soy un hombre de izquierda además, es cierto, un hombre de izquierda. Creo, y con eso cierro porque eso se me quedó pendiente, que hoy yo sigo llamando a votar por la izquierda con todas las contradicciones que hay, porque todos los partidos, es cierto, sí, que están cruzados por el proceso de descomposición, y dentro del PAN hay gente honorable, comprometida y patriota, y hay vendepatas, y dentro del PRD hay gente comprometida y hay colaboracionistas. Bueno,
Yo te doy un argumento más para cuando tengas que echarle la caballería. Los del PT acaban de hacer una coalición con el PRI a gobernador en Querétaro. Pues me parece una barbaridad, es una inconsistencia, es un pragmatismo feroz. Eso no debe suceder. Entonces, están cruzados los partidos, pero eso quiere decir que todos somos iguales. No. Miren, el propio López Obrador, por más críticas que se le pueda hacer, es patriota. Es un hombre que se ha jugado la vida en el proceso de transformación con millones de hombres y mujeres en todo el país. Con millones de hombres y mujeres en todo el país, ¿no? Yo no comparto las posiciones que ha asumido últimamente, pero creo, sin duda, que ha aportado, como aportó en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, como aportó en su momento Cloutier, sin duda, Rosario Ibarra. O sea, hay hombres y mujeres de todas las posiciones políticas que son patriotas y acaban trascendiendo su posición política e impulsando en un sentido profundo de transformación del país, ¿no? Eso es real. No sé si los matices que trato de compartir están siendo expresados de manera suficientemente clara. No soy un sectario, yo creo que hay que sumar, que hay que ser una gran unidad, inclusive de la gente que crea en la vía armada, inclusive de la gente que esté en posiciones contrarias a los procesos electorales, pero que sean hombres y mujeres patriotas que estén decididos a impulsar la transformación del país. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que construir esa unidad, tenemos que coincidir para, en los espacios donde estamos de acuerdo, empujar juntos, y en los que tenemos diferencia, bueno, pues tenemos diferencia. Así está la vida, la gente, parte de su riqueza es esa, que piensa diferente, que tiene matices, que tiene experiencias diferentes, ¿no? Entonces, sí va a haber tiempo para una última ronda. Entonces, espero para hacer mi comentario final. Voy a hacer más breve en la siguiente ronda para dar oportunidad, pues, a no solo a su participación, sino no cansarlos más. Gracias. Vamos a darle la palabra a la mesa con José Luis Medina. Antes que permitan salir los compañeros, porque creo que ya tienen clase, entonces para que no... Bien, antes que nada, gracias señor Fernández Noroña. Antes que nada quiero decir que comparto y apoyo tanto lo que usted ha dicho como lo que mis compañeros y profesores han dicho en este día, pero surge una pregunta, una duda. Usted nos ha dicho que a pesar de los errores que ha cometido la izquierda, hay que confiar en ella a pesar de todo ello. No dije eso. Bueno, dijo que había que votar por esa opción y contra el PRI y el PAN. Eso fue lo que entendí. Pero, ¿cómo decirle a chavos de aquí de la prepa que están en este auditorio, y claro, no soy de izquierda ni de derecha, cómo decir a chavos y a profesores que ir en contra de ellos votando por otras opciones cuando nos han decepcionado también? También la izquierda nos ha decepcionado. López Obrador es uno de ellos. Marcelo Ebrard, hay una disputa por la línea 12. El profesor Ignacio tocaba a Manuel Bartlett. Hay que recordar que él también nos mató a un periodista, Manuel Buendía. Hoy habla de la libertad de expresión, pero nos los mató. Uno de los periodistas que ha sido mejor aquí en nuestro país. Entonces también la incongruencia que ha caído en la izquierda ha decepcionado, ha enojado a la comunidad estudiantil. ¿Cómo ir con esa opción cuando también nos ha decepcionado? Creo que, y comparto con lo que usted ha mencionado, de que hay que buscar opciones, tanto la de las armas como la de desobediencia civil, pero cómo venir a convencernos de ello cuando esas opciones también nos han decepcionado. La electoral sin duda nos ha decepcionado, nos mataron 43 estudiantes. Entonces, ¿qué hacer ante todo ello? ¿Qué decirle a todos los compañeros que también, aparte de estar decepcionados de la izquierda, muchos también estamos decepcionados de la izquierda? Le vamos a dar la palabra a la compañera de allá. Mi comentario es directamente pues, al exponente, al expositor. Sí. Primera, usted habla de la desobediencia civil, que renuncia a Peña Nieto, y yo estoy de acuerdo en esas dos cosas, pero yo pienso que con el Congreso que tenemos aquí, con los partidos que tenemos, ya no es suficiente, y es más, deberían de ser borrados, porque están llenos de corrupción. Sí, estoy de acuerdo que tal vez la vía de la elección es la adecuada, sí, pero no con los partidos que hay. Porque los partidos que hay, así como hay buenas personas,
hay malas personas, hay personas que ya son muy corruptas. Entonces, en mi opinión, yo no creo que sea una opción ni votar por la izquierda ni por la derecha, que bueno, como ya habían dicho mis compañeros, la izquierda no existe, en este país por lo menos. Entonces, bueno, esta es mi postura. Yo no digo no voten, yo digo deben de eliminar los partidos políticos. El Congreso debe de ser cambiado por completo, porque si no va a pasar lo mismo que cuando pasó la revolución. O sea, Madero asumió el poder y siguieron los amigos de Porfirio Díaz y hicieron la misma política de siempre. Y es por eso que la revolución no se llevó a cabo como debió. Y es más, los mismos que defendieron la revolución, Álvaro Obregón, mataron a Zapata y mataron a Pancho Villa. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y ahorita tiramos a Peña Nieto, se hace una desobediencia civil y que se quedan los mismos de siempre, los mismos corruptos, que van a estar poniendo trabas, porque la reforma de agricultura, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, agraria. La reforma agraria, perdón, sigue sin verse acabada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y es lo mismo. Entonces yo pienso que se debe de eliminar los partidos políticos y con nuevas leyes más, inclusive tal vez gente que participó en algún partido político en su momento actual, pero que realmente no sea corrupta. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su puesto en un partido político y darle paso a otras personas que son realmente comprometidas, que no se han visto escandalizadas por la corrupción? Si no, nada más te pediría que me digas que me criticas a mí, antes de que termines. ¿Cuál es el cuestionamiento que tienes a mi participación política, a mis posiciones? ¿Qué cosas de corrupción me conoces? Dime qué es lo que... No, yo no le conozco ninguna posición de corrupción. Bueno. Yo lo que estoy diciendo es que si usted, sí, no ha sido, tal vez no ha sido corrupto, yo no lo sé, tal vez lo ha sido, no lo sé. Tal vez en algún momento lo fue, tal vez en un futuro lo será. Yo lo que me refiero es, ¿por qué no darle el paso a gente joven, gente que ha salido de carreras, para que ellos tomen las riendas del país? Nada más se les pide que sean breves por favor sus intervenciones para iniciar el debate. Hola, buenas tardes. Yo en concreto le tengo 3 preguntas. Venga. La primera sería, bueno, son muy breves. La primera sería, ¿cuál es su postura como izquierdista acerca de los llamados chuchos, que son Jesús Zambrano y Jesús Ortega? La segunda sería, ¿qué opina usted sobre la crisis por la que estuvo o está pasando el PRD? Y la tercera, acerca de lo que comenta sobre cómo influyen los partidos que actualmente son más poderosos, tanto de izquierda como de derecha y como el PRI. ¿Qué propondría usted? O sea, que si se debería formar otro partido nuevo que igual vuelva a ser de izquierda, o que si se debería de volver a llevar al Morena o a las figuras que ya tienen una historia sobre los partidos políticos para que pudieran mover nuevamente al país hacia un nuevo rumbo, como usted lo dice, o qué, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Ulises. Tengo algunas cuestiones. Me gustaría saber qué pasaría después de la renuncia de Peña, porque todo está muy bien elaborado hasta la renuncia. Pero a partir de la renuncia, ¿qué sigue? Poner a Barca, por ejemplo, poner a Ebrard, que es un corrupto, poner a Mancera, que no hace nada por la Ciudad de México. Entonces, ¿qué haría la izquierda por el país? Perdón. La izquierda para mí no ha sido nada concreta. Está desintegrada, y usted lo acaba de decir. AMLO no concuerda con algunas de sus ideas. Primero deberían de ponerse de acuerdo, y ya después querer gobernar. Por último, entre tomar las armas y quedarme de brazos cruzados, yo creo que muchos preferiríamos tomar las armas. ¿Por qué? Adelante. Porque usted dice que cuando Porfirio Díaz, la gente se quedó con los brazos cruzados. Pero yo creo que hoy México no tiene la misma ignorancia que tenían con Porfirio Díaz.
La compañera de ella atrás. Aquí enfrente, en Corea. Sí, él y ya después atrás. Buenas tardes. Primero usted habla y dice decrépitos a los jóvenes de derecha. Dice que la derecha justifica la riqueza, que las personas no coman 3 veces al día, entre otras cosas. ¿Qué justifica la izquierda? ¿La muerte de los 43 alumnos? Habla sobre la historia y de cómo se tiraron los gobernantes y propone la renuncia de Peña. Decrépito fue la palabra que usó, pero es la que yo mismo le regreso, porque dice que hay que construir un nuevo gobierno para el siglo XXI en base a lo que has hecho en el siglo pasado y en el siglo antepasado. ¿Cómo puede ser eso novedoso? Más bien eso es lo que ya está decrépito. Creo que respecto a la renuncia de Peña, nadie puede ni podría, en base al despotismo más odioso, quitarle ese derecho a una persona, a cualquier persona, de ser representante popular, de ser, en este caso, presidente. También vanaglorió a la Constitución diciendo que era inviolable. Usted llama a lo que usted mismo llamó un delito. ¿Por qué? Muy bien. No, ya es un poquito. Miren, me pregunta el primer compañero, ¿cómo decirle a la gente que vote por la izquierda si los ha decepcionado? Estarán decepcionados sus profesores, estarán decepcionados de compañeros estudiantes, estarán decepcionados de su pareja, estarán decepcionados de su familia, de su colonia, de sus vecinos. Díganme un ejemplo que los convoque, que los enorgullezca, que diga esto es lo que yo quiero hacer, este es el ejemplo que a mí me está conmoviendo y que me... No, lo que oigo son lamentos, lo que oigo son justificaciones para no actuar, lo que oigo son planteamientos para no comprometerse, lo digo con franqueza, porque evidentemente hay una descomposición económica, política y social profunda, y reitero, no se me está escuchando. Estoy convocando una rebelión y a un proceso de construcción de un nuevo país de libertades y de oportunidades para la gente, y confunden un asunto de coyuntura que es esta elección que viene con el proceso de fondo al que yo estoy planteando de transformación. Yo no he dicho, lamentablemente no la han grabado, pero en ningún momento he dicho en esta charla que ir a votar va a generar un proceso de transformación. En ningún momento lo he dicho, y son tan prejuiciosos que ya decidieron que todos los candidatos no sirven ni siquiera conocerlos, sin ni siquiera darse la molestia de preguntar quién es el que es su candidato en cada una de sus demarcaciones. Simplemente por decir, a ver, yo puedo decir, bueno, del PRI, yo creo que está difícil que sirva uno, trae toda una trayectoria, toda una serie de posiciones, yo puedo decir eso, y sin embargo, tengo la obligación de demostrarle a cada candidato lo que es. Votó por el aumento al IVA, ese tipo está traicionando al pueblo. Votó por aumentar los impuestos en la frontera de 11 a 16, ese tipo está traicionando al pueblo. Votó por entregar el petróleo, ese tipo está traicionando al pueblo. Votó por desmantelar la educación pública, ese tipo está traicionando al pueblo. Es evidente que esas posiciones tienen que ser censuradas. Era del PRD y hizo eso, ese tipo estaba traicionando al pueblo. Uno tiene que ubicar concretamente a la gente. O sea, imagínense la posición de la segunda campaña. No lo conozco, no sé quién es usted, no ha sido corrupto, pero seguro lo va a hacer. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué falta de respeto! Ni siquiera darse a la tarea de saber con quién está hablando, ¿eh? Ni siquiera darse a la tarea de saber qué ha hecho la persona que está exponiendo. Ni siquiera saber cómo ese tipo, 3 minutos de su vida que se tome esta compañera, 3 minutos, no necesita más, y que vea el discurso viven del pueblo y traicionan al pueblo, donde estoy reclamándole a los diputados del PRI y el PAN que votaron el aumento del IVA de 15 a 16. 3 minutos de su vida leyeron. Yo creo, hágase un lado. O sea, hágame un lado, compañera, rebáseme.
Demuestre la fuerza, el liderazgo, el compromiso, la decisión de jugársela en beneficio del pueblo para que podamos ser movidos los que tenemos alguna posición pública. Llevo 35 años en la vida pública del país. No me desperté hoy diciendo hoy voy a luchar, ¿eh? Cuando todavía ni había nacido ustedes, yo ya estaba luchando. Y puedo venir a un auditorio como este o cualquiera y decirle a la gente que me critican. ¿Cuál es mi cuestionamiento en mi vida pública como político? Yo tengo hijos, tengo una de 23 y uno de 20. Y les he dicho, van a oír horrores de mí. Dos cosas, ni se les ocurra preguntarme. Ni se les ocurra, corrupto no es el número. Y me gustan las mujeres. Todo lo demás pueden comentarme si tienen duda, pero esas dos cosas ni se les ocurra plantearme. O sea, no, me parece, miren, vi un video de una autodefensa de Aguililla que decía esto, que decía la compañera: háganse un lado, tú López Obrador, dejen que hombres, mujeres que no estén manchadas. Espérame, si yo participo en política no estoy manchado. Yo participo para servir al pueblo, para comprometerme con la transformación del país. O sea, vendo libros. Díganme qué político viene a una plática y les vende libros porque no tiene ingreso, porque no robó, porque doné la mitad de mi sueldo como diputado, porque renuncié al seguro médico privado, porque renuncié al seguro de vida. ¿De qué me están hablando? No soy un inconsecuente, ni soy un farsante. Hay políticos farsantes, muchos, tienen nombre y apellido. No tengo una casa de 100 millones de pesos en Sierra Gorda, 150, Vivo en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, Leandro Valle 1429, y quien me ha ido a comprar libros, ahí me he encontrado, en mi casa. No, o sea, no vale ese tipo de generalizaciones que son una majadería. Es como si yo digo que todos los alumnos de la UNAM son unos flojos, que no sirven para nada, que no vienen a estudiar, que son unos vagabundos. ¿Qué es eso? Tomo a alguien dormido aquí ahorita durante mi conferencia y la subo a la red. Miren, no sirven para nada los pinches estudiantes de la UNAM. Están dormidos los cabrones a la hora que uno les está platicando algo. No les importa la situación del país. Yo qué sé si ese muchacho que se durmió trabaja de noche, está de velador y viene tronado en la mañana. Yo qué sé si no desayunó y está haciendo visco a la hora de la clase porque está mal alimentado. Tomo un prejuicio y además generalizo ese prejuicio sobre todos los demás. Me parece pasado. Yo creo que hay que cambiar a todos los partidos. Lo dije, hay que hacer un congreso constituyente donde vayan representantes del pueblo. No dije que vayan a ir los partidos. No dije que los partidos organicen ese congreso constituyente. No se me está oyendo. Estoy planteando cosas muy fuertes de fondo y no se está oyendo. Es la lamentación y la justificación para no comprometerse. No, es que Peña, no hombre, y defender a Peña, que tiene derecho a mentirnos, que tiene derecho a robarnos, que tiene derecho a corromper al país, que tiene derecho a bañarlo en sangre. No tiene derecho. Se debe ir ese miserable vendepatrias. No nos representa. Es una vergüenza para este pueblo. No lo merecemos. No lo merece nadie, porque si tú te casas tienes derecho a divorciarte. ¿Por qué vas a tolerar a un gobernante corrupto, mentiroso, fatuo, miserable, cobarde, que ni siquiera sale a defender la casa que se robó, sino manda a su mujer por delante, a decirnos que gana más que Brad Pitt y que Meryl Streep, a decirnos que los actores de Hollywood valen bolillo, que deberían venirse a hacer telenovelas a Televisa, que es donde les pagan bien? Hombre, nos insultan a nuestra inteligencia. Y la casa de Videgaray, de 7 millones de pesos que le regaló la misma empresa IGA, que curiosamente es la empresa que más contratos tiene del gobierno federal, y que es la empresa que más contratos tuvo mientras gobernaron el Estado de México, con un jardín de 3 millones de pesos, de 1.500 metros cuadrados, que se le olvidó poner en su declaración patrimonial porque no es de él, se la renta IGA. O sea, ese también lo aguantamos. Ese también tiene derecho a estar ahí, con la devaluación de más de 15 pesos, con la economía hecha un desastre,
con la pobreza en que está más del 90% de los mexicanos, con 40 millones ganando $1 al día, con 9 de cada 10 muchachos rechazados de la UNAM, 9 de cada 10, 6 de cada 9 del Politécnico, no porque no pasen el examen, sino porque no hay dinero para la matrícula, para aceptar a todos los que tienen que estudiar en este país. No debería haber un solo muchacho o muchacha que quisiera estudiar en la universidad que no tuviera un lugar en las universidades públicas del país, y deberían ser de excelencia. Si eso a alguien le parece el siglo pasado y el siglo XIX y le parece decrépito, no entiende nada de lo que está pasando en el país. Que la gente coma 3 veces al día le parece del siglo pasado, que la gente tenga seguridad social le parece el siglo pasado, que tenga una vivienda le parece el siglo pasado, que tenga un contrato colectivo y gane bien le parece el siglo pasado. Pues si eso le parece el siglo pasado, entonces yo me apunto en el siglo pasado, y me apunto en una sociedad de libertad y de justicia, porque eso es lo que necesita el país. Me parece que el pueblo, insisto, como decía Ricardo Flores Magón, tiene derecho a vivir y a ser feliz. Quienes dicen que la izquierda no existe, otra vez, es una generalización magadera. Ese PRD que hoy está haciéndose pedazos, reitero, tuvo 600 muertos por luchar contra el fraude electoral. 600. No 1, no 2, no 43, 600. Morena, yo no me gusta cómo va, pero hay muchos compañeros y compañeras valiosas ahí, hombres y mujeres excepcionales, que se han jugado la vida por impulsar la transformación del país. Gente muy seria, muy generosa, muy comprometida, que le ha puesto todo, su salario, su familia, su salud, todo, para que haya oportunidades en este país. Y gente del PT también hay, mucha, muy valiosa. Movimiento Ciudadano Socialdemócrata. Hay quien dice que esa no es una posición de izquierda, hay quien dice que sí, pero ellos se asumen socialdemócratas como los chuchos mismos. Yo, por supuesto que combatía, yo soy fundador del PRD, y yo renuncié al PRD en 2008 cuando impusieron a Jesús Ortega en la presidencia que había ganado Jesús Ortega. Ahí están mis artículos en SDP Noticias, con críticas. Acabo de hacer una videocolumna con una crítica fortísima al PRD. Acabo de sacar una columna ayer con una crítica fortísima a Morena. El que yo sea de izquierda no quiere decir que digo que están bien Morena o PRD o PT o Movimiento Ciudadano. No, todos tienen dificultades, pero no son Peña, no encuentro, ni el chucho más miserable se le acerca a los talones a lo miserable que es Peña, ni el chucho más miserable. No, los 43 muchachos no fue el alcalde pedorro de Iguala, compañero, ese es un crimen de Estado, se haga bolas. 43 muchachos no los desaparece en una noche un alcalde pedorro, está el ejército metido. Están los testimonios del ejército que fueron a los hospitales con los muchachos sobrevivientes. No se metieron. ¿No se metieron? O sea, no puedes estar viendo que están matando a 43 muchachos y no meterte sin ser militar, mucho menos siendo militar. Ese es un crimen de Estado de la más alta responsabilidad. Tardaron 4 meses sin decir nada porque están ocultando su propia responsabilidad. O sea, usted bolas. No diga majaderías, no propondría Barca para nada, ni a ninguno de los que mencionó, ni a Marcelo ni a ninguno de los que mencionó. ¿Quiere usted un país de libertades? Hay que construirlo, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Quiere usted que haya justicia en este país? Hay que comprometernos y rebelarnos, es lo que le estoy diciendo. Y escojan a quien quieran, pongan a quien quieran en la responsabilidad pública, pero barramos con toda esta estructura política caduca, corrupta que hay en el país. Si usted está dispuesto a jugarse las armas, le sugiero que deje su lugar en la preparatoria y que se vaya con los de Guerrero, que hay varios grupos armados allá, jugándose la vida. Y yo lo respeto si usted toma esa decisión. Yo no la tomaría, no la comparto. Me parece que está usted tomando una decisión de mucho dolor y sufrimiento para usted y para el pueblo, pero usted está en su derecho de tomar esa decisión. Yo no me burlaría de ninguna manera de esa decisión, solo le pediría que no sea pájaro en algún, que lo que diga lo haga, que sea consecuente con lo que está planteando. Si yo vengo aquí a decirles que tomemos las armas, soy un farsante, porque así no se construye un movimiento armado, no se construye una aula viniendo a los muchachos a decirles que nos vamos a levantar en armas. Yo estoy proponiéndoles la desobediencia civil, que es lo que creo
que hay que realizar, que es una forma muy poderosa. Cruzarse de brazos no es cruzarse de brazos, es una paradoja. Los movimientos, el movimiento de muchachos de 1968, cuando hizo la marcha del silencio, hizo una marcha del silencio para ser escuchado, es una paradoja. Los zapatistas, cuando se cubrieron el rostro, no se lo cubrieron para no ser vistos, sino se lo cubrieron para ser vistos, es una paradoja. Y cruzar los brazos para tirar un sistema, no moverse para que todo se mueva, es una paradoja. En Grecia, los invito a revisar esa experiencia. Con esto termino. Grandes movilizaciones del pueblo, paros, presiones, confrontaciones violentas para quitarse toda la política neoliberal que los estaba oprimiendo. Y nada, como en España. Grandes movilizaciones del pueblo. Todo el repudio a los partidos políticos, todo el repudio al sistema establecido. Y al final, en España deciden armar su propio partido, Podemos, porque dicen, no, es que no va a cambiar si no le entramos. Y pueden ganar la presidencia. Y en Grecia ganó un grupo que hace 6 años tuvo el 4% de la votación y que todo el mundo lo tiraba de a loco. Y hoy llegaron al poder con el apoyo del pueblo. ¿Y qué dijo el primer ministro Tsipras? Mi único patrón es el pueblo de Grecia. Todos los despedidos por el gobierno, los gobiernos liberales son recontratados de inmediato. El salario se aumenta 20%. Se le da educación y seguridad social a todo el mundo. La deuda pública se renegó, se tiene que discutir, no se puede pagar en los términos que estamos planteando. No son salidas del siglo XIX ni del siglo XX. Son planteamientos en favor del pueblo. Son decisiones políticas que buscan. Yo no fui entré directo, llegué tarde, me vieron, me disculpé. No sé si tienen un comedor decente en esta escuela, seguro, la mayoría tienen cafeterías pedorras con alimentos de mala calidad y caros, que mal alimentan a los muchachos con productos Bimbo y todas esas porquerías que no deberían venderse en ningún lugar del país. Pues debería haber comedores gratuitos o subsidiados donde los muchachos desayunaran, almorzaran, comieran, merendaran, estuvieran bien alimentados para poder estar bien preparados, y debería haber becas, y debería haber lugares donde estuvieran viviendo si es que vienen de estados de la República, en vez de desplazarse 2 horas diarias. Eso no es del siglo pasado. Esas son cosas de justicia social elemental que deben haber en el país, y no es ninguna demagogia ni es ninguna retórica. Yo viajaba 1 hora y media para ir a la universidad. Eso no debe ser. Yo he recibido salarios miserables como recibe la mayoría de la gente en la población. Eso no debe ser. He recibido racismo y clasismo como la mayoría en este país. Eso no debe ser. Todo eso lo tenemos que cambiar. Y para cambiar eso implica un proceso de conciencia y de rebelión y de discusión muy seria, que no se quede en la superficie, que no se quede en la crítica facilona, que no se quede en una situación en el fondo de justificación para no comprometerse. Yo estoy sorprendido. Es el primer auditorio de jóvenes que me resulta tan jabonoso para el compromiso. De verdad, me sorprende, me parece increíble, porque sostengo, un joven que no es rebelde nació decrépito. ¿Cómo puede no conmoverse frente a la injusticia, la desigualdad, el hambre, la corrupción, la impunidad, la desesperanza que hay en el país? Se nos dice un viejito que va a cumplir 55 años y que no deja de inconformarse, que no deja de rebelarse, que no deja de jugársela. Termino con esto sin dramatizar. Tengo una hija de 23 años que no vive conmigo. Se metieron a robar su casa, se pusieron patas para arriba. Parecía una amenaza cobarde. A mí me han amenazado de muerte y cualquier cantidad de cosas y lo han intentado. Y no cambio mi determinación de comprometerme por la transformación del país. No me lo va a quitar nadie. Es una decisión de hombre libre que asumí y que he tomado. Pero que esas cosas pueden valorarse o no. Pueden valorarse o no. Yo le diga a mi hija, ya, yo no soy responsable de ese ataque cobarde que hicieron a tu casa. No soy responsable de ello. Es un acto de cobardía de mis adversarios. Y tú tienes 2 posibilidades. Una, plantarte firme
que se den cuenta que aunque te dé miedo, te sobrepones ese miedo, porque a todos nos da miedo. Todos nos da miedo luchar, manifestarnos, ya no digo tomar las armas. Si nos dicen que Peña va a venir mañana aquí a la Prepa 4, armarle una bronca, una protesta hasta pesado. Oh, es que yo tengo que estudiar mucho, no voy a venir. No, es que tengo que cuidar a mi abuelita. ¿No? Claro, da miedo. A mí me da miedo. Todo nos da miedo, eso es natural. Lo que uno hace es sobreponerse al miedo. Oye, amiga, lo que tienes que hacer es imponerte, porque si se dan cuenta que te da miedo, te van a seguir molestando. Yo no puedo hacer nada frente a eso. Yo no le dejo a mis hijos nada que no, mi única herencia es el ejemplo. Trato de actuar como hablo. Trato de vivir como digo que hay que hacer las cosas. No es un esfuerzo fácil, pero es un esfuerzo muy poderoso, muy satisfactorio. Te van a cuestionar, te van a vituperar, te van a denostar, te van a descalificar, te van a perseguir, te van a acosar. Pero va a llegar un momento en que si eres lo suficientemente consecuente, lo suficientemente tenaz, tu influencia va a ser muy poderosa. Si de esta plática un solo muchacho, uno solo de este auditorio sale, una sola muchacha, sale decidida a comprometerse, uno solo, una sola, va a hacer una influencia muy poderosa en su medio, va a ser una aportación muy poderosa a la transformación del país. Yo estoy convencido, y aquí con eso voy a terminar para acabar de provocar, que el cambio va a ser con ustedes, sin ustedes o contra ustedes si es necesario, pero el país lo vamos a poner de pie, porque urge que tengamos una patria para todos y un país del cual podamos sentirnos orgullosos. Les mando un abrazo y les agradezco mucho. Antes, ahora en un agüita acá, a los que quieran, 50 pesos. Por la participación en esta conferencia, en nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 y del equipo de debate, se le hace entrega al licenciado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña esta constancia por su participación. Muchas gracias. Esta sí me la gané, me tuve que aplicar a fondo, A ver, compañero, sí agradecemos profundamente el discurso que nos manejó el compañero Noroña. Bueno, todos ustedes tuvieron excelentes participaciones, se me hacen muy congruentes, creo que han adquirido mucha madurez en ese sentido, ¿sí? Y es cierto, señor Noroña, los compañeros estudiantes de la Prepa 4 han avanzado demasiado y creo que van a ser, si no desde ahorita, no van a ser el futuro, son el presente para el cambio de lo que conoce este país. Creo que son congruentes en sus discursos y con lo que hacen. Y creo que el estar aquí presentes, algunos de manera voluntaria, creo que eso ya cuenta mucho. Para escuchar a un personaje que ha sido muy controvertido, que encara a los secretarios de gobernación en su momento. Y eso creo que es plausible. ¿De acuerdo? Las posiciones políticas que asumimos aquí también son respetables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, jóvenes, yo insisto, son un ejemplo para muchos, de verdad que sí, lo reconozco, que han avanzado mucho. Ojalá sigan dando ejemplo en ese sentido para otras generaciones. Pues muchas gracias y sigan adelante.